Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO Seccional Cali, un programa que por primera vez se está organizando 100% virtual. Estamos ya en la penúltima semana de cierre de este técnico laboral. Yo me siento muy complacido y quiero iniciar agradeciéndole al profe Geoffrey Recorder de México, que él ha sido un gestor para que esto realmente se pueda suceder, para que estas clases realmente puedan pasar. En el grupo Sport Internacional hace 3 meses exactamente coloqué en el grupo que necesitaba alguien que me pudiera facilitar una plataforma para yo poder orientar estas clases y esperé. El profe Joffrey me escribe por interno: profe Hilder, cuente conmigo, le tengo lo que usted necesita, mi secretaria se va a comunicar con usted y le voy a entregar el servicio total. Yo me quedé pasmado porque ni siquiera mis compañeros de Colombia, que son muy allegados míos, recibí ninguna noticia. Cuando me comunico con la secretaria del profe Geoffrey, una dama con una voz maravillosa, me dice: profe, me acaban de dar la autorización para entregarle la plataforma a usted. Usted va a manejarle, a administrarla. Le entregamos el correo, le entregamos la clave. Carta abierta, totalmente abierta. Yo eso jamás, jamás nadie lo había hecho por mí. Nadie. Y quiero agradecerle aquí públicamente al profe Joffrey de un corazón tan grande, tan inmenso, que me pueda facilitar y que me facilitó todos los medios para poder que estemos aquí presentes. Y vuelve y juega. Hace una semana coloqué en el grupo: necesito un especialista en derecho. Y me dice el profe Jofre, me escribe otra del interno: venga, ¿usted por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo si sabe que yo soy? Yo le dije: profe, a mí me da pena, me da pena con ese favor que me está haciendo de prestarme su plataforma sin ningún interés completo. Me dice: profe, es que yo a usted no le voy a hacer un favor. Esto se trata de hermandad. Y cuando el profe me dijo hermandad, a mí casi se me vienen las lágrimas. Escuchar al profe Jofrey decirme hermandad: profe, es que lo que usted está haciendo es maravilloso, profe Hilder. Eso que usted está entregando, eso que usted está localizando, esas personas que vienen, para mí es toda una entrega y estar a su lado, ayudándole, estar ahí, y voy a estar acompañándolo con todo el amor del mundo. Profe Geoffrey, de verdad que quedo súper, súper agradecido en nombre del PONAO, en nombre de la institución del Politécnico Nacional de Arte y Oficios y en nombre propio, agradecerle con todo el amor del mundo, profe, haberme tendido la mano en ese momento donde la verdad me encontraba que yo no sabía qué hacer, y encontrar en usted esas puertas abiertas, ese corazón abierto, esa secretaria que me atendió de una forma maravillosa. Me dice: profe, es que le entregamos completamente todo. Usted, a la hora que usted necesite, ábrala. Y la verdad ha sido para mí de gran beneficio, y no tengo, como dice, cómo pagarle, solamente públicamente decirle que usted es un ser maravilloso, profe, un ser que de México para el mundo, agradecerle que me facilitó todas las formas y que es mucho lo que vamos a poder hacer. Estoy seguro que estamos arrancando, estamos iniciando, vamos a arrancar ya una segunda corte. Por ahí estamos planeando a ver si podemos hacer también un congreso internacional y poder hacer, compartir y llevar, porque hay muchas personas que no tienen para pagar la comunicación. Y este técnico, a pesar de que las compañías están aquí, se han dado cuenta de los invitados de talla internacional que hemos tenido y que han pasado por esta plataforma, por este curso, por este técnico.
Entonces, no siendo más, profe, voy a presentarle a cada una de las personas que están aquí y agradecerle. Entonces, escuchemos al profe Francisco Cobo. Profe Francisco. Muy buen día, profe Jeffrey. Mi nombre es Francisco Co, de Palmira. Trabajo en el área de fútbol con chicos de 7 y 17 años. Soy monitor deportivo y llevo en el oficio aproximadamente 17 años con chicos de formación. Bueno, bienvenido mi profe Francisco Cobo. Excelente. Ahora recibamos al profe Jimmy Cuero Nieva. Profe Jimmy. Hola, profe, bienvenido. Muy buen día para todos. Mi nombre es Jimmy Cuero Nieva, vivo en la ciudad de Palmira y actualmente estoy laborando como Intervalle, como monitor deportivo y también tuve la oportunidad de jugar fútbol a nivel profesional. Entonces, bienvenido, profe, y con muchas ganas de aprender. ¿Cuánto tiempo en la labor, profe? Profe, ahorita pues en la labor más o menos alrededor de unos 8 años, Perfecto, profe. trabajando Qué felicidad. trabajando con niños y niñas en edades de 6 a 17 años. Perfecto, profe. Qué felicidad. Bueno, ahora el profe Andrés Muñoz. Profe Andrés. Hola, profe. Pues primero, darle fe de lo que dice el profe Hilder, ¿no? Porque lo ha mencionado muchas veces y ha sido muy agradecido porque a través de la plataforma hemos podido capacitar y tener a profesores prácticamente de, de un potencial increíble que han sumado mucho para lo que nosotros estamos aprendiendo y pues de antemano también le doy las gracias por haberle abierto la puerta aquí al profe Hilder, que es una persona muy amable y también entregada con lo que está haciendo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Muñoz, soy de Pradera Valle del Cauca. Yo trabajo con actividad recreo deportiva y también soy locutor de eventos. Para allá al fondo tengo también, ahí pueden observar que tengo por ahí un móvil con temas de publicidad que también manejo. Eso es lo que hago yo. Experiencia, 10 años y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Qué felicidad tenerte por aquí, Andrés. De verdad que contamos con un grupo de estudiantes de talla de mucha, mucha experiencia. Profe Raúl Herrera. Sí, buenos días, profe. Buenos días, ponente. Dándole el agradecimiento por el apoyo y por lo que le podamos aprender a usted. Yo soy Raúl Herrera, de la ciudad de Palmira. Trabajo con Intervalle. Tengo aproximadamente pues 27 años en la labor del deporte, ¿sí? Y especialmente en el fútbol. Me he caracterizado más que todo por el fútbol femenino. Fui director técnico 6 años de Orso Marzo Femenino de la Liga Profesional. Fui árbitro profesional también como asistente de línea y ahora pues en este momento tengo mi club propio y ahí voy luchando y a esperar aprender más para poder aplicar todo con los chicos. Trabajo con niños y niñas de 4 a 14 años y esa es la idea y aprender más aprovechándolo a ustedes, mi profe. Dios los bendiga. Qué felicidad tener al profe Raúl por acá. Va, grande. Profe Carlos Alberto Ramírez, también un estandarte y un ejemplo a seguir. Profe Carlos Alberto, lo escuchamos. Profe Carlos, bueno, él en este momentico, creo que se está movilizando. Profe Byron Bonilla. Profe Byron Bonilla. ¿No está por ahí, profe Byron? Buen día, mi nombre es Byron Bonilla, soy tecnólogo en deportes, entrenador de patinaje y voleibol y con más de 20 años de experiencia en esta labor. Muchas gracias. Y está en la ciudad en este momentico de Palmira, ¿no, mi profe? Sí, correcto, estoy en la ciudad de Palmira. Aunque se desempeñó casi toda su labor, la hizo en Buenaventura. Sí, 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 en el bello puerto del mar. Excelente. Muy bien, profe Patricia Rivas, creo que tiene problemas porque nos escribió en el grupo, nos dio un saludito, que ya estaba ahí presente. La profe Patricia Rivas eh, trabaja en Candelaria, trabaja con el INDERCAN, Instituto de Deportes de Candelaria.
es profe de atletismo y paraatletismo. También se desempeña en el área de educación física con niños de primaria, pero en sus 16 años de labor incansable en ese municipio, tiene la fortuna de contar ahorita con un deportista de paraatletismo que va a participar, que participó en el Mundial y quedó de cuarto. Y eso le permite participar y hacer parte en los Paralímpicos que están prontos a celebrarse. Para mí también es un gusto, un placer. Antes de eso, voy a compartir un grupo, porque yo sí, a usted sí quería presentarle uno a uno de las personas que están aquí, que a pesar de que no están hoy presentes por X o Y motivo, hacen parte de eso. Sabemos que ellos los tenemos, hacemos esto para grabarlos. Entonces quiero saber primero si sí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto. Primero y número uno, esto está por orden de lista, ¿no? Profe Andrés Fernando Capaz Valencia. El área de él es el área del gimnasio, de las pesas, del entrenamiento funcional. Trabaja en un gimnasio, pero también trabaja a nivel personalizado. Profe el profe Andrés Fernando es de Cali. Johnny Fernando Candelo Sat, profe de Candelaria, en el área de fútbol, con creo que 6, 7 años trabajando. Profe John Hanson Enrique Candelo, también de Candelaria. El profe tiene experiencia en el área del, creo que es en el área del atletismo, no sé si es que trabaja con Patricia igualmente. Francisco, que ya se presentó, la profe Marlin Yamile Córdoba, también de Candelaria, en el área de fútbol, lleva más o menos 10 años en esa área. El profe Jimmy Cuero, que ya se presentó, el profe Raúl Herrera, que ya se presentó, profe José Armando Lenis Valencia, él es tecnólogo y está haciendo este curso sobre todo por el nivel de recreación y también es del área de Candelaria. Profe Andrés Muñoz, que ya se presentó, profe Fernando Pizarra, es la llavería del profe Moisés Velasco en el área del fútbol. Igualmente tenemos al profe Hugo Fernando Prado, fútbol, Jainer Ketama en fútbol, Carlos Alberto Ramírez, profe que en ese momentico está, pues no sé si ya llegó para que se pueda presentar, se mueve muchísimo el campo de fútbol, lleva más o menos 14 años en ese área. Profe María Patricia Rivas, que ya la presenté, la profe Angeli Rivas, se mueve en el área del fitness, es instructora de aeróbicos. La profe Narcisa de Jesús Trujillo, licenciada en Educación Física de Ecuador, trabaja el atletismo y también todo lo que son olimpiadas especiales. La profe Marjorie Elizabeth Uzarna Polo es una profe que trabaja todo en el área de natación. La profe Nancy Esther Urbiña es profe licenciada en básica primaria, trabaja con niños de preescolar y transición. Profe Moisés Velasco, también de Candelaria, es una de las personas con mayor experiencia en el área del fútbol en Candelaria, tiene más o menos 27 años trabajando allá y siempre en el área de Indercan. Y profe Juan Camilo Valor y profe Byron Monilla. Esas son las personas que hacen parte de este maravilloso grupo. Bueno, ahora sí, entremos en materia, ya le dimos un vistazo enorme. Ahora sí les voy a presentar a mi maravilloso invitado. Eso sí, vuelvo y digo, un resumen del resumen del resumen. Bueno, por favor, alguien que me diga que están viendo mi pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Alfonso Jofrey Recoder
Renteral, coordinador de promoción deportiva en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, coordinador de la oficina jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje en México, embajador en México de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, director de la Academia Paralímpica del Comité Paralímpico Mexicano, asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano, presidente del Club Pentatlón Internacional de la Ciudad de México, secretario de Cultura y Deportes del Salón del Periodista México, doctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gestión de Identidades Deportivas, maestría en Administración, maestría en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Física y licenciado en Derecho. Para mí es un gusto y todo un placer cortar con el profe Alfonso Geoffrey Recoder Renteral, conocido en el mundo como Geoffrey Recoder, en el mundo que él nos hace constantemente, que nos manda constantemente la efemérides del deporte. Todos los días nos escribe la efemérides del deporte, nos recuerda el día, qué pasó, qué sucedió y qué se está haciendo cada día relacionado con el deporte. Para mí es todo un honor poder contar con usted, mi profe. Esta es su clase, esta es su sala. Bienvenido a este grupo. Muchas gracias, Hilder. En verdad es un placer encontrarme en este espacio, sobre todo con toda esta gran hermandad que tenemos el día de hoy, estar aquí presentes del deporte y de la educación física. Y en verdad, Hilder, yo agradezco mucho todos estos comentarios que muy amablemente has realizado el día de hoy de mi persona, y lo digo de corazón porque estoy convencido. Algo que nos une es un tema cultural y que luego no llegamos a entender porque todos venimos parte de una misma, digamos que de una misma sangre, tanto cosmogónicamente como astronómicamente y astrológicamente. Esa es la realidad. Toda la gente que vivimos en América y que desde Canadá hasta Argentina, Chile y la Patagonia, todos somos hermanos, pero les puedo decir algo. La gente de Colombia y de México tenemos algo que es increíble, parece que vivimos en el mismo país. Cuando yo estoy en Colombia, me encuentro que los mismos problemas económicos, políticos, sociales y deportivos y de educación física prácticamente son los mismos. Y lo mismo me dicen mis amigas y mis amigos colombianos que vienen a México, sobre todo en la ciudad. Dice, Geoffrey, es que parece que estoy en Colombia, los mismos problemas económicos, políticos, sociales, de deporte y de educación física. Y que cuando estoy convencido, cuando tenemos la oportunidad de poder ayudarnos, nos fortalecemos. Y que si contamos con las herramientas, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y además hay otra particularidad, el idioma. El idioma nos une mucho más, que de manera general, pues prácticamente podemos comunicarnos y entendernos de una forma muy clara y muy sencilla. Lo que no sucede en Asia, lo que no sucede en Europa, y que tienen que estar comunicándose de una forma mucho más compleja. Por ejemplo, los europeos, pues el idioma que han encontrado en común es el inglés. Pero en América no tenemos que modificar en nuestra forma de comunicación, prácticamente es en castellano, español y con nuestras particularidades. Inclusive yo le llamo nuestras palabras de idioma mexicano y que seguramente tendrán sus propias en Colombia. Y que en verdad es un gusto poder estar aquí para poder hablar de un tema que a mí me encanta, que es el relativo con el derecho del deporte y del derecho deportivo. Y que bueno, qué mejor que con esta coordinación que nos ha estado compartiendo y ejecutando el buen Hilder. Y bueno, si no hay más que decir, pues me gustaría poder iniciar con esta charla. Y que bueno, me permití preparar una pequeña presentación en PowerPoint que además ya la tiene Hilder, para que también él a su vez se las pueda compartir a ustedes, para que no se quede, digamos, que toda esta información únicamente aquí con una comunicación en esta exposición, y que si ustedes así lo consideran, en el momento que lo requieran puedan consultar.
Además, he intentado que esta presentación pues, pueda ser sencilla, entendiendo en que los que estamos en esta pantalla y en este espacio, pues posiblemente el único especialista en los temas de derecho del deporte, pues es su servidor. Y que buscaré que sea una conversación muy ágil y sencilla para los no especialistas en los temas del derecho del deporte. Muy bien. Y bueno, aquí ya tienen la pantalla, seguramente digo, perdón, la presentación en su pantalla, y aquí, bueno, nuevamente su servidor, el doctor Alfonso Jofre Recoder Renteral. Soy el coordinador de la Oficina Jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, que es la FIEPS. Seguramente el principal organismo internacional vinculado con la educación física y educación deportiva, que esto es algo muy importante, con más de 150 países integrados, afiliados prácticamente en el mundo. Y que tengo la fortuna de poder ser el coordinador de esta oficina jurídica. Y bueno, me encargo de las cosas interesantes vinculadas con el derecho de la federación, normativos de la federación y de derecho de la educación física y derecho del deporte. Para poder empezar un poco con esta plática, quisiera que en el contexto general pudiéramos entender hacia dónde vamos y que esta es una pequeña aproximación entre el derecho y el deporte. Cuando su servidor fue alumno de la licenciatura en Derecho, muchos amigos y amigas de la licenciatura en Derecho me preguntaban, Joffrey, pero ¿por qué estás estudiando tu derecho y nos compartes que te vas a meter al tema de derecho del deporte y de educación física? Pues prácticamente no existe o no hay relación. Y era muy difícil hacerle comprender a mis amigas, a mis amigos, inclusive a mis profesores, que sí existe una gran relación y que conforme yo iba aprendiendo más sobre derecho, iba encontrando más relación entre estos temas de educación física y deporte con el derecho. Y a la inversa, cuando yo estaba estudiando educación física, mis compañeros, mis compañeras y mis profesores tampoco entendían muy bien el por qué yo estaba estudiando educación física y también derecho, porque no se sentía que existía una estrecha relación. Y les puedo decir que está todo directamente relacionado. Y que para eso, bueno, voy a compartirlo de una forma muy sencilla con todas y todos ustedes. ¿Por qué derecho y por qué deporte? Que en su conjunto lo hace como derecho del deporte. Muy bien. Existen distintos autores en el mundo y que, bueno, los que estaré compartiendo prácticamente son de nuestra región para que mucho más rápido podamos nosotros asimilar. Un autor, Rogina Villegas, imagínense, en 1962 nos comparte lo que es el derecho y que de alguna manera este derecho está involucrado con distintas normas y que estas son de aplicación general para todas las personas en un espacio, en un tiempo determinado y que existe una autoridad que permite que esas normas se cumplan, porque si yo no las cumplo, entonces habrá alguien que será un organismo que me obliga a poder cumplirlas. ¿Y qué creen? Al ser de orden general, me refiero para todos, entonces son normas que de manera externa me obligo y me obligan las leyes para que yo las tenga que respetar y que de alguna forma estas normas generan que yo como individuo tenga que respetarlas. Esta es la traducción muy rápido de lo que nos manifiesta Rogina Villegas y que lo voy a leer para que quede aquí, digamos, también hasta grabados. El derecho es un conjunto de normas heterónomas, bilaterales. Hola, profe. Profe Jofrey.
Profe, creo que pronto le cayó la señal. Sí, creo que no, pero si está viendo es porque eh, se le cerró el micrófono, creo. Profe Ofrey, ¿me escucha? Porque acá me muestra como si estuviera cargando, creo. Sí, se le cayó la señal al profe Ofrey. Tenemos que pueda regresar. Bueno, este tema es muy, muy interesante. Es el tema que nos, básicamente, todo lo que es legislación y derecho deportivo, y nos está dando pues los fundamentos, fundamento de básico. Démosle la esperita que el profe regrese. Aquí me está timbrando. Ya. Gracias. Y bueno, prácticamente esta propuesta sobre lo que es el derecho, pues de alguna manera nos ayuda a comprender de manera importante lo que en el mundo, pues todas las personas, no importa si estamos en un espacio urbano o no urbano, pues estamos hoy expuestos, que es el respeto a las normas, a cualquier ley. Imagínense, esta es una propuesta desde Rogina Villegas en 1962, pero pues prácticamente nosotros en toda América Latina hemos aprendido mucho del derecho, del origen del derecho francés, y que bueno, muchas de las raíces del derecho francés vienen desde el derecho romano. De alguna manera las sociedades nos hemos construido a través del respeto de las normas. Y que si nos vamos a encontrar un poco esta vinculación entre lo que es el derecho y lo que es el deporte, pues también nosotros debemos de comprender qué es el deporte. Para José María Cajigal, que seguramente los que están aquí presentes lo conocen, o tal vez han tenido la oportunidad de escuchar de él, o tal vez hasta leerle, Cajigal nos realiza una propuesta en 1981 sobre lo que es el deporte, y que para Cajigal nos manifiesta que es una diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas. Al final, José María Cajigal nos comparte lo que para él es el deporte, y que de alguna manera es una forma muy generalizada sobre dónde estamos involucrados, con gran asertividad, y que para algunos posiblemente con algunos elementos que requiere fortalecer Cajigal para que podamos entender muy bien lo que es el deporte. Y que bueno, para Parlevás, en 1988, el día de hoy, considerado Parlevás el principal epistemólogo vinculado con la educación física en el mundo, nos manifiesta que el deporte es una situación motriz de competición institucionalizada, y que en este momento ya Parlevás nos acerca un poquito más sobre los elementos que una actividad física requiere reunir para que pueda ser considerada como deporte. Muy bien, y que bueno, muy rápido vamos a mencionar los elementos que debe de reunir una actividad para que deba de ser considerada como deporte. Para Olivera, ya en el 89, nos manifiesta que el deporte es el conjunto de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a unas normas, y checan aquí ya Olivera plasma de manera específica que debe de estar sujeto a normas, a leyes, bajo la forma de ¿qué? De competición, la cual habrá de regirse por un espíritu noble, que este espíritu noble pues es el llamado espíritu deportivo, que está institucionalizado, y que aquí ya Olivera nos plasma otro rasgo de esta actividad física atlética para que pueda ser considerado deporte, y que puede llegar hasta el riesgo. Y que bueno, cuando nos referimos al riesgo es pues inclusive de nuestra vida y de nuestra salud, llegando al alto rendimiento,
considerado que es el máximo desarrollo a tope de nuestras capacidades físicas condicionales, coordinativas y mixtas. Y que de alguna manera Olivera ya con esta propuesta nos está acercando de una manera muy importante con los elementos que se requieren reunir para que una actividad física pueda ser considerada como deporte. Para los no especialistas, para los no versados, cualquier actividad física le llaman deporte, pero nosotros que estamos aquí sabemos que no es de esa manera, porque para que una actividad física pueda ser considerada deporte debe de reunir lo siguiente, debe de ser organizado, debe de estar institucionalizado, y cuando nos referimos a institucionalizado es bajo las normas internacionales y nacionales que se requieren para que una actividad pueda ser considerada deporte bajo sus aspectos normativos. Muy bien. 3, debe de estar reglamentado, pero además esta reglamentación necesariamente debe de estar plasmada por escrito. Si no está plasmada por escrito, no puede ser hoy todavía denominado como deporte. Hoy existen muchas actividades físicas, físico-atléticas, que tienen sus reglas, pero que no están reglamentadas por escrito. Mientras no estén reglamentadas por escrito, no puede ser considerado como deporte. Debe de buscar la competencia. Si no hay competencia, no es deporte. Y esta competencia puede ser, digamos, bilateral entre dos personas o más grupos de personas, hablando de una pequeña división del deporte y que ustedes la conocen seguramente muy bien entre el deporte individual y deporte de conjunto y las demás variantes que nos encontramos de las divisiones del deporte, pero siempre debe de haber una competencia, muy bien. Inclusive existen algunos autores que manifiestan que la competencia puede ser únicamente personal, pero siempre existe una competencia y que el último rasgo es el máximo desarrollo de nuestras capacidades y que bueno, para los especialistas siempre las dividiremos entre estas capacidades físicas condicionales, estas capacidades físicas coordinativas y el día de hoy ya de una forma mucho más moderna, mixtas. Al final, Olivera nos ayuda muchísimo para tener una comprensión mejor sobre lo que es el deporte, pero quise plasmarles esta definición de Olivera porque aquí sí plasma que necesariamente debe de estar sujeto a normas. Al final, esta relación entre el derecho y el deporte nos lleva a la juridificación del derecho del deporte, así como en su momento empezó a surgir el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho fiscal, entre otras variantes que tiene de manera específica el derecho, hoy nos encontramos de una manera mucho más fortalecida la existencia del derecho del deporte. Todavía hace algunos años, y me refiero previo a los Juegos Olímpicos de 1968 en México, existían distintos especialistas a través de distintas discusiones sobre si existía el derecho del deporte o no existía el derecho del deporte y que todavía se debería de considerar como una disciplina en avance. Hoy en el mundo nos encontramos que sí existe una rama específica de derecho del deporte, tanto que en Europa, en Estados Unidos, en algunos países de Asia y en algunos países de nuestra hermosa Latinoamérica, ya se está tomando de manera formal como una parte del estudio del derecho para que los alumnos puedan aprenderlo en las materias, en la licenciatura, cuando están estudiando derecho. Antes prácticamente no existía esta rama y que poco a poco las universidades han estado comprendiendo a través de distintas propuestas que deben de involucrar esta materia del derecho del deporte porque cada día estamos teniendo socialmente hablando más circunstancias para que los abogados estén involucrados de manera necesaria en esta hermosa rama del derecho del deporte. Y que el abogado David Hernández González en el 2018 nos plasma ya una propuesta sobre lo que es el derecho del deporte
y aquí lo voy a manifestar. El derecho del deporte es entonces un ordenamiento jurídico, nos referimos siempre a normas, y como tal, un conjunto de normas y principios que rigen el mundo del deporte en todas sus manifestaciones. Y que a mí me parece muy acertada esta propuesta que nos comparte David Hernández González, porque cuando escribe que rige el mundo del deporte en todas sus manifestaciones, engloba la totalidad de las personas físicas, morales, me refiero a desde el deportista, desde el entrenador, desde inclusive, bueno, el referee, juez, árbitro, el directivo, los espectadores, inclusive en algunos casos hasta los padres de familia, pero también a todos estos órganos que no son personas, que son las asociaciones, las federaciones, los clubes deportivos, inclusive lo que es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, Sport Accord, que es el principal organismo internacional donde se aglomeran prácticamente todas las federaciones internacionales. No deja a un solo organismo, una sola persona fuera de esta definición. Toda la gente que de alguna manera tenemos contacto con el deporte, estamos involucrados en esta evolución y respeto de las normas involucradas en el deporte. También tenemos otra propuesta que me gusta también muchísimo, que nos comparte la abogada Patricia Muñiz, y esta ya es en el 2019. Ella nos menciona que el derecho del deporte se define en un principio como el conjunto de normas jurídicas. Al final, nosotros no podemos poner a un lado este aspecto de las leyes y que rigen la conducta del hombre. Cuando se refiere a hombre, no es al aspecto de género, sino es a la especie, muy bien, nosotros los seres humanos, que estamos involucrados en el deporte, que rigen la conducta del hombre sobre el deporte y su entorno. Y cuando hablamos de su entorno es el lugar de entrenamiento, el lugar de competencia, el lugar donde están colocados los espectadores y los entornos fuera de donde se entrena, se compite e inclusive donde están los espectadores fuera del estadio, en el bar viendo un partido de fútbol, soccer, en nuestra casa inclusive viendo Juegos Olímpicos, en nuestro vehículo escuchando la radio, muy bien. Y bueno, pues al hablar de ello, se incluyen otras normas jurídicas de carácter público, privado y social. Y esto es algo muy interesante porque en el deporte nos encontramos otras normas que también tienen incidencia en el deporte y que vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy un poco más adelante. ¿Por qué? Porque no somos un espacio aislado. El deporte, les puedo decir que estamos involucrados en cualquier área del conocimiento que por lo menos al día de hoy el ser humano tiene integración o estamos involucrados muy bien. No importa dónde nos encontremos, en el derecho, en la mercadotecnia, en la sociología, en la antropología, las matemáticas, la física. No existe espacio que ustedes el día de hoy estén pensando donde no exista integración de todas estas disciplinas y ciencias hacia el deporte. Y al hablar de deporte, se involucran temas como la estructura, organización y difusión del mismo. La mayoría de las personas, cuando estamos viendo un partido de fútbol, soccer en la televisión, el mejor alcance que tenemos es únicamente ese. Dos equipos que tienen una conducta normada para poder ser vencedores en una justa con distintas reglas o normas deportivas. Que bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes son mucho más especialistas de fútbol, soccer que su servidor, la mayoría.
y que está muy claro cuáles son estas reglas a cumplir, pero la gente luego no llega a comprender toda la estructura de organización que existe alrededor de un solo partido de fútbol soccer, desde la organización e integración del arbitraje, desde la organización e integración de lo que se debe de hacer para que los espectadores puedan estar en un juego, y no importa el nivel, todo tiene una organización más o menos estructurada, más o menos organizada, pero siempre con una gran vinculación normativa, muy bien, y que esto no lo podemos dejar a un lado. Inclusive voy a mencionar algunos ejemplos del por qué el derecho del deporte está involucrado en todas las áreas del deporte en todos los países. Y bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho lo que está plasmado en la Ley General de Cultura Física y Deporte de México, muy bien, porque además esta definición vinculada con el deporte, pues está muy involucrada también con lo que es el derecho. ¿Qué nos dice deporte? Pues es la actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental y desarrollo social, ético e intelectual con el logro de resultados en competiciones, y que de alguna manera esto ya involucra de manera formal todos los elementos sobre lo que es la definición de deporte, y que con esta vinculación de lo que ya compartimos hace un momento sobre lo que es el derecho y el derecho del deporte, pues seguramente nos va a permitir comprender mucho más estos temas hacia adelante. Muy bien. Y que bueno, no quise dejar a un lado compartir esta preferencia de lo que es la definición del deporte de su servidor, porque aquí sí existe una integración prácticamente total de todos los elementos que se requieren para que una actividad pueda ser considerada deportiva, pero sobre todo recalcando el aspecto de reglamentado. Al final, esta relación que tenemos entre el derecho y el deporte no lo podemos ya negar, no existe una separación, sobre todo porque este aspecto de vinculación estrecha nos permite comprender cómo es que el deporte en un espacio y en un universo determinado, en una sociedad muy específica, pues estamos conviviendo día a día. No podemos nosotros comparar estas regulaciones normativas que tenemos el día de hoy con lo que sucedía en 1896 o lo que sucedía en el deporte en 1850 o lo que estaba sucediendo en el deporte en el año 2000. Al final, los aspectos normativos, los aspectos reglamentarios han ido evolucionando. Por eso es tan importante que nosotros nos ubiquemos para su análisis, interpretación y ejecución donde nos encontramos. Seguramente han tenido la oportunidad, porque además es una noticia que se ha compartido a nivel mundial, sobre cómo en los últimos campeonatos de natación que hoy se están llevando a cabo, ya se abrió una categoría específica para deportistas trans. Y cuando nos referimos a deportistas trans, es estas personas que por circunstancias diversas han tomado la decisión de generar un cambio formal de sexo. Y que el día de hoy la Federación Internacional de Natación tomó una decisión muy interesante para que estas personas transgénero puedan tener una competencia en un espacio específico, y que este aspecto normativo era impensable en 1900, en el año 1950, inclusive apenas se empezaba a visualizar en el año 2000, y que el día de hoy ya en el 2023 ya es un hecho, y que seguramente estará modificando los aspectos normativos vinculados con el derecho ya el día de hoy.
al final, esta relación entre el derecho y el deporte no podemos decir que se haya dado de manera inmediata, sino que con esta evolución del ser humano, con esta evolución del deporte y con esta evolución del derecho, hemos tenido que estar comprendiendo, analizando y sobre todo modificando estos aspectos normativos y que esta relación no se dio de un momento a otro, sino que se ha dado poco a poco y que además no se ha interrumpido. Al final, esta gran consolidación sobre lo que es el derecho del deporte y derecho deportivo nos ha ayudado muchísimo para consolidar, se le denomina su juridificación, y cuando nos referimos a su juridificación es todos los elementos necesarios que se deben de reunir para que se considere de manera formal el derecho del deporte como otra rama del derecho, así como lo mencioné hace un momento, como el derecho civil, como el derecho penal, como el derecho mercantil, como el derecho fiscal y todas las otras ramas que nos encontramos el día de hoy vinculadas con el derecho, y también inclusive con las grandes diferencias y similitudes que podemos tener cada uno de nosotros en nuestros hermosos países. De manera general, nosotros nos encontramos inclusive todavía en el mundo que para poder hablar respecto a lo que es el derecho del deporte y el derecho deportivo, pues lo hablamos sin distinción alguna, cuando en realidad no es así. Sí existe una diferencia, y que para que los que hoy estén aquí conectados, pues me va a dar mucho gusto que lo puedan escuchar, eh, para que podamos comprender de manera formal cómo es que lo entendemos y aplicamos, cómo lo ejecutamos los especialistas en derecho del deporte. ¿Cuál es la diferencia entre derecho del deporte, de deporte o derecho del deporte y derecho deportivo? Bueno, el primero, que es el derecho del deporte, es de carácter general, aplicado a leyes específicas y no específicas en la materia. Traducción. Como ejemplo, en México tenemos una ley general de cultura física y deporte, y que en los distintos países de América Latina, cada país ha generado sus distintas normas específicas para regir al deporte de su país, con sus propios artículos, normas muy específicas. ¿A qué nos referimos? Que esta norma es una norma general, vinculada, vamos a pensar, con esta ley en México, y que en Colombia tienen su propia ley, y que en Perú tienen su propia ley, y que en Argentina tienen su ley especializada, y que en Brasil tienen su propia norma, en España también, y en muchos países hoy ya tenemos normas específicas que se le aplican a todos, pero también con normas no específicas. Vamos a pensar en algunas normas de derecho del trabajo, donde se le da la obligación a los patrones, a los jefes, pues darle oportunidad posiblemente a sus trabajadores a que tengan algún espacio para practicar deporte dentro o fuera de sus espacios de trabajo. Esta no es una ley específica dentro del deporte, pero sí asociada al deporte. Muy bien. Esto es el gran derecho del deporte. Ejemplo, otra gran área vinculada con el derecho del deporte son los estatutos del Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Porque sus estatutos son de aplicación mundial para todos los países. Me refiero a sus comités olímpicos nacionales que estén integrados en el Comité Olímpico Internacional. Muy bien. Y para poder diferenciar sobre este aspecto del derecho del deporte con el derecho deportivo, que es el segundo, pues nos referimos a que el derecho deportivo es de carácter particular, de carácter específico, y que generalmente son los que nosotros hoy hablamos respecto a los reglamentos técnicos por deporte especializado. Ah, muy bien. Las reglas del fútbol soccer son
muy específicas y que son de carácter técnico. Oye, pues las reglas para un partido de baloncesto, para un juego de voleibol, hoy que se están llevando pues, ya prácticamente a cabo el Mundial de Atletismo, los pasados juegos, en los pasados Juegos Centroamericanos, normas muy específicas para cada deporte, y ahora que se vienen los Juegos Panamericanos también, normas muy específicas para cada deporte. Son los aspectos normativos y reglamentarios técnicos. A estas reglas específicas por deporte, nosotros le denominamos que es el derecho deportivo. Muy bien. Y que este derecho deportivo está integrado en lo que es el gran derecho del deporte. Por eso cuando escuchen a un especialista en derecho del deporte, posiblemente van a encontrar las particularidades en el momento en que esté exponiendo, y que tal vez no diferencia sobre lo que es el derecho del deporte y derecho deportivo, aunque internamente lo pueda comprender, pero luego en su exposición pues lo puede llegar tal vez a mezclar o no diferenciar. Pero bueno, hoy por eso comprendemos muy bien este aspecto sobre lo que es el derecho del deporte y el derecho deportivo. ¿Cómo está integrado este derecho del deporte? Porque no es únicamente su recepción, digamos, de manera general, sino existen distintas áreas que nos ayudan en comprender y en ejecutar este derecho del deporte. Y que aquí lo voy a plasmar a través de este rubro del ordenamiento jurídico deportivo, y que al final son distintas normas que puedan estar agrupadas de la siguiente manera. El primero son todas las normas que vienen de los poderes públicos y que son específicas para el deporte. Ejemplo, en Colombia tienen una ley específica del deporte. Esa es la legislación deportiva emanada del poder público, que a través de un proceso legislativo es aprobada esa norma, esa ley. En México tiene que pasar o por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores a aprobarse, y a través del proceso correspondiente publicarse para que en todo México se pueda, digamos que toda la gente involucrada en el deporte y toda la sociedad pues sepa cuáles son nuestros derechos y obligaciones vinculados con el deporte. También tenemos las normas emanadas de los poderes públicos, pero que no son específicas en el deporte y que sí están involucradas en el deporte. Ejemplo, como lo mencioné hace un momento, muchos países tenemos normas específicas de derecho del trabajo, de derecho laboral. En México, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, están involucrados artículos muy específicos sobre los derechos y obligaciones de los deportistas profesionales. Y cuando nos referimos a los deportistas profesionales, vamos a pensar a estos jugadores de fútbol, soccer, que tienen participación en la liga profesional en México de fútbol, a los jugadores de béisbol en esta área ya profesional, por ejemplo, a los boxeadores que ya son boxeadores que pelean por arriba de los 4 rounds y en un campeonato del mundo hasta 12 rounds. Todos estos boxeadores que ya no son considerados amateur o aficionados, sino que ya cobran a través de un contrato muy específico para que puedan desempeñar este hermoso arte del dar y recibir golpes, que es el boxeo. Muy bien. Existen normas que no están plasmadas en las leyes específicas del deporte, pero que sí tienen asociación e intervención en el derecho del deporte. También nos encontramos otro tipo de normas, otro tipo de aspectos jurídicos que están separados, pero que integran a toda la gran organización deportiva. Y que esta puede ser desde el área privada o también desde el área pública. Ejemplo,
tenemos los reglamentos y de los estatutos de las distintas federaciones deportivas. Muy bien, como lo mencioné hace un momento, las reglas de derecho deportivo del fútbol soccer, ¿ok? Pues bueno, estas son las reglas que se tienen que cumplir para que se pueda llevar a cabo de manera organizada y ordenada un partido de fútbol. Pero también estas normas que a través de sus estatutos, pues el día de hoy, los que estamos involucrados en el olimpismo y en el paralimpismo, estamos obligados en respetar, que están plasmados en sus estatutos, en los estatutos de los comités olímpicos nacionales, de los comités paralímpicos nacionales e inclusive el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional. Al final, estas normas no son inclusive estatales, sino son de índole privado y que nos ayudan a integrar todo este aspecto del derecho del deporte para que las distintas organizaciones, los distintos organismos, podamos estar hoy colaborando en equipo de manera conjunta. También tenemos los distintos ordenamientos estatales, tenemos algunas formas de cómo se relaciona el derecho del deporte, porque muchas personas no llegan a comprender cómo es que nosotros estamos involucrados en un sistema mundial del deporte, un sistema internacional del deporte y que va bajando a los distintos países. Al final existen tres relaciones de cómo estas normas estatales, internacionales, de los países y a nivel internacional nos relacionamos y también de manera específica hacia abajo en los distintos países. Nos encontramos, por ejemplo, con leyes donde el ordenamiento deportivo estatal se frena ante el ordenamiento deportivo privado. Quiero poner un ejemplo. Para que un país pueda tener participación en los Juegos Olímpicos, solo existe una vía de inscripción, que es a través de su Comité Olímpico Nacional. Muy bien. No existe otra forma de inscripción. En México, nuestro principal organismo del deporte es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no puede inscribir de manera directa a los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos. Tiene que ser necesariamente el Comité Olímpico Mexicano quien les dé inscripción a todos estos deportistas. Y lo mismo sucede en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en España, en Italia, en Alemania, en China, en Japón, en todos los países que estamos involucrados en el olimpismo, para que nuestros deportistas puedan tener participación en estos Juegos Olímpicos, necesariamente debe de ser a través de su comité olímpico. Y cuando estamos hablando de los Juegos Paralímpicos, lo mismo, es a través de su comité paralímpico nacional. No existe otra forma de inscripción. Este es un ejemplo donde el ordenamiento deportivo del Estado se frena ante el ordenamiento deportivo de un organismo privado, que es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional y los distintos comités olímpicos nacionales. Otra forma de relacionarnos es cuando el ordenamiento deportivo estatal se impone al ordenamiento deportivo privado. Ejemplo, para que una federación deportiva pueda obtener recursos, presupuesto por parte del gobierno, tiene que cumplir con distintos requisitos y que generalmente estos requisitos están plasmados en un ordenamiento jurídico. Si tu federación deportiva no cumples con estos requisitos, el gobierno no está obligado, inclusive está impedido para poder otorgarte recursos. Muy bien. Este es el momento donde el ordenamiento del deporte del Estado está por encima del ordenamiento deportivo privado, muy bien, del ordenamiento del deporte de un organismo privado. Y que estoy seguro que se da en todos estos hermosos países de nuestra hermosa América Latina.
inclusive los distintos conflictos que luego tenemos a nivel nacional es por eso, ¿no? Porque existen organismos, federaciones deportivas que quieren recibir recursos de sus distintos organismos nacionales, pero no quieren cumplir con lo que su ley está plasmado de manera muy clara para que se le puedan otorgar estos recursos públicos que vienen a través de los impuestos que todos estamos pagando. Muy bien. Y otra forma de relacionar este ordenamiento deportivo entre las áreas estatales y las áreas privadas es cuando colaboran. Muy bien. Cuando se trabaja en equipo. Hoy, por ejemplo, en el mundo, los países que están teniendo mejores resultados en sus áreas deportivas es porque han comprendido que sus ordenamientos normativos, los aspectos jurídicos del deporte, más que estar compitiendo entre las áreas públicas y las áreas privadas, deben de estar trabajando en equipo. Y cuando nos referimos que trabajan en equipo es que están colaborando. Muy bien. Algo que todavía no hemos entendido en nuestra hermosa América Latina. Nos encontramos que las federaciones están peleando con los organismos del gobierno, lo mismo los organismos del gobierno están peleando con las federaciones y con sus propios comités olímpicos nacionales, con sus propios comités paralímpicos nacionales, inclusive en algunos casos hasta distintos países están peleando con federaciones deportivas internacionales. Y que bueno, esto más que genere condiciones positivas para el deporte, pues desafortunadamente las entorpece, genere que exista rivalidad y que los principales perjudicados son los deportistas, desafortunadamente. Y que cuando se comprende que este ordenamiento estatal debe de colaborar con el ordenamiento privado y a la inversa, que el ordenamiento privado debe de colaborar con el ordenamiento estatal del deporte, pues es cuando tenemos mejores resultados y cuando le decimos en México, la fiesta se lleva en paz, que no hay desorden. Esto ayuda muchísimo para que los resultados en cualquier nivel del deporte, desde el deporte social, comunitario, participativo, para la salud, hasta el alto rendimiento, tengan el cumplimiento de sus objetivos con mejor calidad, de mejor manera. Así es como podemos tener oportunidad de relacionar estos grandes aspectos de ordenamientos deportivos. También tenemos en estas grandes relaciones para poder ejecutar las distintas leyes, los principios de cómo están involucrados distintas áreas del derecho dentro de el deporte y que los especialistas les hemos denominado las fuentes normativas del deporte. Y nos encontramos como primer caso en el primer nivel, pues las leyes deportivas, muy bien, que son todos este conjunto de normas involucrados en el deporte, muy bien, y que tiene distintos procedimientos para que se puedan ejecutar. Al final, dentro del derecho del deporte, en los distintos países es el Estado quien se encarga de la ejecución y aplicación de estas normas y que son de carácter general para todos los involucrados en el deporte. Nos encontramos también con, se le llaman los usos deportivos, que es la costumbre deportiva, que es la práctica continuada o reiterada de alguna acción dentro del deporte y que estas no están escritas. En la anterior, estas leyes necesariamente deben de estar escritas. Aquí, los usos deportivos o la costumbre deportiva no está escrita. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Para que todos lo comprendamos, el fútbol soccer. ¿Qué sucede cuando un jugador está lesionado en el césped, en el campo de juego, y el adversario tiene el balón en su poder y detectó que el adversario deportivo, uno de ellos, se encuentra lesionado en el césped? Toma el balón y lo golpea fuera del campo de juego. ¿Por qué lo realiza? Pues para que pueda ser atendido este jugador, para que pueda recuperarse y, si es necesario, si la lesión ya no le permite incorporarse al campo de juego,
pueda ser sustituido. Esto es un ejemplo de una costumbre deportiva, de un uso deportivo, y que aunque no esté escrita, la gente involucrada en el fútbol soccer comprende que es obligatorio y que si no lo ejecuta como tal, será castigado y reprochado por el mismo deporte. Muy bien. ¿A qué nos referimos? Que seguramente sus compañeros se lo van a reclamar, los adversarios le van a reclamar si no golpea el balón fuera del campo de juego, inclusive hasta los espectadores se van a encargar de reclamárselo. Muy bien. Es algo muy interesante vinculado con este aspecto del derecho del deporte. Perdón, aquí me adelanté. Tenemos también este hermoso tema vinculado con el acto administrativo. Y cuando nos referimos a los actos administrativos, son todas estas acciones que la gente vinculada con la ejecución de las distintas normas en el deporte, pues generan que se obligue como si fuera ley. Ejemplo, vamos a pensar en un pequeño deportivo y que se requiere que se autorice que se lleve a cabo un evento deportivo de fútbol, soccer en esa instalación deportiva. Pues seguramente va a existir alguien que se encargue de dar una autorización para que puedan, para que puedan ingresar a la instalación deportiva los organizadores, los equipos, los espectadores, los referees. Bueno, ese documento que se firma, que se ejecuta, que se envíe, es un acto administrativo deportivo, muy bien, y que al final es una manifestación unilateral que realiza algún actor vinculado con el deporte que se tiene que ejecutar y que se tiene que respetar tal y como si estuviera plasmado en alguna de estas normas de derecho del deporte. Tenemos también los estatutos y reglamentos de las federaciones, muy bien, y que esto sí ya está mucho más vinculado con el derecho deportivo, porque son aspectos individuales especializados de cada rama deportiva. Y como lo mencioné, cada uno tiene sus específicos, que también es lo que hace que se complemente y sea tan grande el derecho del deporte, porque cada deporte tiene sus propios reglamentos, tiene sus propios estatutos. No es en prácticamente nada parecido el reglamento de la Federación Deportiva Internacional de Atletismo con el de balonmano. Las reglas son distintas, la gente que está interviniendo, su entrenamiento es totalmente distinto y las normas que tienen que respetar al respecto son totalmente diferentes. Muy bien. Por eso es que lo hace tan complejo y tan completo esta gran vinculación del derecho deportivo con el derecho del deporte. Pero además no nos quedamos únicamente con esta reglamentación técnica, sino también con la organización de cada federación deportiva. Y que la organización de esta federación deportiva puede ser desde nivel internacional y que va bajando a los distintos países, que va bajando a las distintas regiones, a los distintos municipios, alcaldías y tal y como esté estructurado cada país, y que también nosotros debemos de tomarlo como parte de esta gran fuente del derecho del deporte. Al final, para nosotros poder comprender este derecho del deporte, en cada uno de los países y sí, existen distintas normas que estamos obligados en respetar y que la recomendación que le realiza su servidor, aunque no seamos abogados o especialistas, pero al estar integrados en el área del deporte, debemos de conocer. Sí, el abogado seguramente tendrá mayores conocimientos, mayores experiencias vinculados precisamente con estos aspectos del derecho del deporte y del derecho deportivo. Pero esto no quita que nosotros, me refiero a los que no estemos involucrados como universo en el derecho del deporte, sí debemos de leerlo, porque formamos parte de esta gran comunidad deportiva.
y que cada país en muchos de los casos tiene preceptos ya en su constitución referidos expresamente en el deporte. Mi recomendación es que lo lean. También existen distintos tratados internacionales celebrados en materia deportiva y que también los debemos de conocer. Y también existen leyes que están incidiendo de alguna manera en el ámbito del deporte. Leyes sobre diversas materias que contienen temas deportivos. Y que yo quisiera poner como ejemplo a México, porque es el que tengo mayor dominio, y que no quisiera cometer un error sobre lo que sucede en materia del derecho del deporte en otros países. Por ejemplo, en México tenemos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cuarto artículo constitucional, un párrafo muy interesante que es el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, que además está vinculado ya como, es una garantía individual que tiene una trascendencia ya como derecho humano y que obliga al Estado a que se respeten estos derechos y que también sea el encargado que se cumplan distintas obligaciones respecto a las personas que estamos involucradas en el deporte. Por eso es muy importante para México este artículo cuarto constitucional, donde está plasmado el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y que tenemos una ley también específica vinculada con el deporte, que en México se le ha nombrado la Ley General de Cultura Física y Deporte. Muy bien, donde aquí están involucrados todos los artículos con la organización del deporte de nuestro país, desde las áreas de deporte social, participativo, el deporte de alto rendimiento, cómo está reconocido el Comité Olímpico Mexicano, el Comité Paralímpico Mexicano, las distintas federaciones y cómo deben, qué es lo que tienen que cumplir para que partiendo de esta ley puedan estar reconocidas, etcétera, etcétera, etcétera. En México también tenemos otras leyes que, aunque no son específicas del deporte, tienen artículos plasmados en estas leyes que tienen relación con el deporte. Como lo mencioné hace un momento, la Ley Federal del Trabajo en México, y que tiene artículos específicos vinculados sobre los deportistas profesionales, los que ya cobran como un estilo de vida. También tenemos la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y que en esta ley está plasmado los premios deportivos. En México tenemos el denominado el Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional del Mérito Deportivo, donde cada año se premia a los mejores deportistas de nuestro país con distintas categorías y ramas, y en el Premio Nacional del Mérito Deportivo como organismos y personas están involucradas en generar acciones positivas para el desarrollo del deporte de nuestro país. También tenemos la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Es una ley específica para que todas las personas con discapacidad en México, queden muy bien plasmados sus derechos y obligaciones, y que existen artículos muy específicos que tienen derechos para las personas con discapacidad en el deporte. También tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es cómo se organiza nuestro país a nivel nacional. Los distintos ministerios, en este caso en México, son secretarías de Estado, y que existe una muy específica que es la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada de dar atención a todo lo vinculado con el deporte de nuestro país a través de un organismo que es el principal en México, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Este es el gran ejemplo de todas estas leyes involucradas en el derecho del deporte en México, y que cada país tiene sus propias leyes. Es muy importante que ustedes conozcan estas leyes en específicas desde la Constitución, su ley específica deportiva y todas las demás, todas las asociadas, para que tengan un conocimiento general sobre estos derechos y obligaciones de los organismos y personas vinculados con el deporte. Por ejemplo, en España nos encontramos que en su Constitución, en el artículo 43, hay una manifestación también muy expresa respecto a lo que es el deporte.
y que está plasmado de la siguiente manera. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. En este caso, pues ya tenemos el ejemplo que además muchos países tomamos como que ejemplo de España y su evolución para poder integrar articulados específicos en cada una de las constituciones en los países respecto al deporte y cómo es que los países están obligados ya de manera formal en dar atención. Aquí, por ejemplo, en España sí queda de manera muy clara el tema de educación física y de la educación sanitaria. En México, al estar manifestado, por ejemplo, en el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, se entiende que en el rubro de la cultura física, pues está dividido en 4 grandes, digamos, preceptos. La cultura física, como ustedes lo conocen, se divide en educación física, deporte, ocio, tiempo libre y recreación y ciencias aplicadas. Por eso es que en México no está plasmado de manera formal educación física, deporte, ocio, tiempo libre y recreación y estas ciencias aplicadas. En España consideraron que así era como tenía que especificarse en su constitución. No únicamente debemos nosotros de conocer lo que sucede en nuestros países, sino también qué es lo que sucede a nivel internacional. Muy bien, porque el deporte no podemos negarlo, estamos vinculados y organizados en el mundo, donde tenemos distintos organismos, las federaciones deportivas internacionales, Sport Accord, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, entre otros, que son los que nos permiten tener esta columna vertebral que se va, digamos, desdoblando en los distintos países y que generalmente cada país va teniendo sus métodos para tener relaciones internacionales deportivas, que es a través de distintos tratados internacionales. Y que nosotros comprendemos que un acuerdo internacional es el que hoy se celebra entre los distintos estados con distintos organismos que nos permita tener el entendimiento para poder tener colaboración respecto a lo que se está realizando en el mundo en cada uno de nuestros países. Y que debemos nosotros hoy, o estamos hoy obligados en respetar a través, sobre todo, la Convención de Viena sobre lo estipulado respecto a los derechos de los tratados. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros estamos vinculados con el deporte, con la educación física? A nivel internacional, pues a través precisamente de estos distintos tratados y convenios internacionales. Y que dentro del derecho del deporte nosotros no podemos dejar de comprender, no podemos ponerlos a un lado, porque forma parte de esta integración. Cuando nosotros comprendemos sobre esta integración respecto a lo que sucede a nivel internacional, seguramente también vamos a comprender lo que sucede en nuestros distintos países o lo que debería de estar sucediendo en nuestro país y que sobre todo en América Latina estamos en evolución. Y voy a poner algunos ejemplos más adelante. Al final, en materia de deporte, muchos de los países estamos involucrados a nivel internacional precisamente porque nos hemos involucrado cada uno de manera individual, me refiero cada país de manera individual, estamos involucrados en estos tratados internacionales y que cada uno lo hemos hecho en distintos tiempos, de distintas formas, muy bien, y que cada tratado internacional, cada convenio internacional tiene distintos fines, tiene distintas, digamos que particularidades, distintas modalidades. Y que su servidor lo que buscará en este pequeño espacio es compartir de manera general los que la mayoría de los países en América Latina estamos involucrados. Esto no significa que todos
estemos integrados en estos tratados y convenios internacionales, pero en América Latina y en el mundo, sí que estamos involucrados en este gran sistema deportivo internacional, pues estamos hoy en gran unión. Muy bien. ¿Cuál es el primero? Pues tenemos el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, y este se da en 1985, donde a través del artículo 8 de la Carta Olímpica, pues nos menciona que este símbolo olímpico, cómo está compuesto, con los colores, con su tipografía, y que bueno, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos este símbolo olímpico, inclusive está considerado que es el símbolo más conocido en el mundo sin que se tenga que explicar qué significa. Imagínense, es tanto esta gran comunicación e impacto en el mundo respecto a lo que ha sucedido con el olimpismo, que no se requiere explicar qué significan los aros olímpicos o a qué se refieren los aros olímpicos, pero que este tratado de Nairobi lo que busca es que no se pueda utilizar los aros olímpicos de manera indiscriminada. ¿Y qué es lo que se requiere para que un organismo público, privado o una persona normal física, una persona moral como un organismo, pueda utilizar estos símbolos olímpicos? ¿Y qué es lo que se requiere realizar paso a paso para que el Comité Olímpico Internacional pueda autorizar que se ocupe el símbolo olímpico, para que los distintos comités olímpicos nacionales, como el de México, como el de Colombia, puedan autorizar utilizar sus distintos símbolos olímpicos? Muy bien. Por eso es que no podemos en cualquier evento plasmar los símbolos olímpicos de manera indiscriminada o aislada. ¿Por qué? Porque conocemos que se requiere una autorización específica por escrito por parte del Comité Olímpico Nacional o por parte del Comité Olímpico Internacional para que podamos ocupar este símbolo conocido pues a nivel mundial. Tenemos también el Tratado Internacional contra el Apartheid en los deportes. Y miren, generalmente cuando nosotros escuchamos el apartheid en los deportes, la gente no especialista cree que es únicamente en el tema de la no discriminación racial por el color de la piel, pero no, va más allá de. Este tema en contra del apartheid en los deportes no es únicamente el no generar condiciones de discriminación, el que esté prohibido la discriminación o el racismo dentro del deporte y de todas las personas asociadas en el deporte, que no implique que se discrimina a alguien por su color de piel o por sus preferencias religiosas, por sus preferencias políticas, por sus preferencias de comida, por sus preferencias sexuales, por sus preferencias de cualquier ámbito. Y este es un tratado internacional, insisto, contra el apartheid en los deportes, que pues bueno, se da en 1988 y que muchos de los países, pues estamos el día de hoy integrados. También tenemos en América la integración como convenio, donde se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte. Y que bueno, Colombia está integrado, México estamos integrados, esto se da en 1996, y que lo que busca, este es un organismo intergubernamental donde se busca, bueno, donde su objetivo principal es esta relación en los distintos países para generar mejores prácticas en equipo, para generar mejores acciones en común en materia de el deporte. Muy bien.
También tenemos esta Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte que se dio en el 2007 de manera formal, ¿no? ¿Y qué se busca? Que los distintos países que somos signatarios, me refiero a que somos firmantes, que nuestros organismos públicos, el Comité Olímpico Nacional, el Comité Paralímpico Nacional, las distintas federaciones deportivas han firmado en respetar esta Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Y que bueno, en esta Convención Internacional están plasmados distintos rubros que pueden ser considerados como doping a través del consumo de una sustancia prohibida o de la ejecución de un método prohibido en el deporte que es considerado doping y que puede considerar una ventaja deportiva tanto en la competencia y posiblemente en la progresión del entrenamiento. Muy bien. Y que, bueno, México y Colombia estamos integrados en esta Convención Internacional contra el dopaje en el deporte. Muy bien. Y de manera general, cada país ha estado firmando de distinta manera con otros países distintos convenios de colaboración en el campo del deporte para poder coadyuvar con distintos rubros de educación, formación, capacitación, certificación, actualización e investigación, sobre todo para que podamos tener mejores intercambios en esta materia, ¿no? Hoy, cada día tenemos mayor intercambio vamos a pensar, de Colombia que viene a estudiar a México, de mexicanos que van a estudiar a Colombia o de otros países de América que están tomando como referencia el ir a capacitarse y a certificarse a México, a Colombia, a Argentina, a Brasil, a Chile, a España o a otros países del mundo, y que cada país de manera individual está generando estos tratados, ya sea para que estas personas puedan obtener becas al 100% o becas parciales. Mi recomendación es que si quieren ustedes ir a estudiar a otro país, decidan a qué país, investiguen y que acudan a su embajada, y ahí les van a dar toda la información seguramente sobre estos convenios que pueden tener su país con esta embajada en materia educativa y en materia educativa deportiva, para que puedan acceder a una beca. En muchos casos existen becas al 100%, tanto en los estudios, me refiero a que los becan al 100% de los estudios universitarios o de estas capacitaciones o certificaciones que puedan estudiar, y que tienen ustedes que pagar su estadía ya, me refiero a su hospedaje, su alimentación y su pasaje aéreo. Hay otros casos, otros países, que te becan al 100% en la totalidad, ¿no? Me refiero a los estudios, al hospedaje, la alimentación e inclusive hasta el transporte. Inclusive hay países que hasta le dan a estos estudiantes una pequeña beca para que con este dinero que le otorgan pueda comprar artículos personales, me refiero posiblemente jabón, pasta de dientes, o inclusive en algunos hasta que puedan conocer el entorno, me refiero a que puedan salir tal vez un fin de semana como turistas y que no tengan que realizar un gasto mayor de la beca que ya les están proporcionando. Al final, en el mundo existen distintos organismos vinculados con estos aspectos del derecho del deporte y que, bueno, necesitaríamos, les puedo decir, un semestre por completo para que su servidor les pudiera compartir todos los organismos internacionales vinculados con el deporte y que cada uno tiene sus especificaciones normativas. Desde el criterio de su servidor, los más importantes que han generado condiciones normativas en el mundo que estamos obligados en respetar y en conocer están aquí, que son estos 5. El primero vinculado con el TAS, que es el Tribunal Arbitral del Deporte, también conocido a nivel internacional como el Tribunal Arbitral du Sport. La World Anti-Doping Agency, que también ya mencionamos hace un momento, que es todo este tema del dopaje, que mejor conocida como la WADA a nivel internacional.
También tenemos el Panatlón Internacional, que es el que hoy nos comparte y que le da origen a la Carta Internacional de Derechos de los Niños en el Deporte, y que lo pueden buscar en internet a través de las distintas plataformas. Busquen Carta Internacional de Derechos de los Niños en el Deporte, y que quien le da nacimiento es el Panatlón Internacional. También la UNESCO, con una gran relación con la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, a través del Manifiesto Mundial de la Educación Física, dan nacimiento a la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Muy bien. Y que también les recomiendo que puedan ustedes buscar en internet, en Google, y plasmen así Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, y que también los distintos países signatarios que estamos integrados en la UNESCO deberíamos de estar respetando de manera formal. Muy bien, digo deberíamos porque muchos países están integrados y han signado este aspecto de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, pero desafortunadamente no se han realizado modificaciones en sus distintas leyes para que se pueda respetar esta carta, y los países que tal vez han realizado modificaciones en sus distintas leyes, pues no lo han puesto en ejecución. Y como último, pues tenemos a distintos organismos internacionales deportivos. Son muchos en verdad. Imagínense, podemos llegar a encontrar a más de 150 organismos deportivos internacionales, desde las federaciones deportivas, Sport Accord, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, por ejemplo, la FIEPS, la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, y muchos otros organismos que les puedo asegurar que ni siquiera ha pasado por su mente que existen. Muy bien. Inclusive organismos académicos, por ejemplo, IXPER, ¿no? Que es el principal, desde el punto de vista de su servidor, el principal organismo académico que genera investigación vinculado con la educación física y el deporte a nivel mundial, ¿no? Y que, bueno, es reconocido tanto por el Comité Olímpico y Sport Accord. Voy a compartir un tema que seguramente también nos requeriría mucho tiempo, pero creo que es importante que conozcan, porque además muy poca gente lo entiende y lo difunde, sobre todo lo que sucede a nivel internacional cuando se da alguna circunstancia de derecho del deporte donde hay pues alguna pelea, y que hoy lo tenemos de manera específica en el Tribunal Arbitral del Deporte, que es el TAS o el CAS, también se conoce, ¿no? En el TAS, que es el Tribunal Arbitral du Sport, el CAS en inglés, que es la Court of Arbitration for Sport, que al final es la máxima instancia de justicia deportiva a nivel mundial, y que seguramente ustedes en algún momento lo han de haber escuchado. Si no lo habían escuchado, el día de hoy se los presento. Este es el principal tribunal que tenemos en el mundo que nos permite dirimir los conflictos en materia deportiva en cualquier rubro: Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, federaciones. Bueno, esto se da en cualquier nivel. Y que su sede está en Lausanne, Suiza, pero que tiene sedes permanentes, en este caso en Australia y en Nueva York. Y que pueden buscarlo en la página oficial web del TAS, que aquí está inclusive la plasma, ¿no? Que es www.tas-mediocas.org, que bueno, es por sus siglas en inglés o en francés. ¿Cómo se compone el TAS? Pues bueno, está integrado por 299 árbitros, 66 mediadores de 87 distintas nacionalidades. ¿Y qué creen? México y Colombia estamos integrados. Tenemos a nuestros representantes en el CAS. Al final, la gente que está involucrada en el CAS son especialistas en materia con experiencia de derecho deportivo y arbitraje deportivo internacional, y que se componen por distintos paneles. Hagan de cuenta que son pequeños distintos tribunales para el mejor entendimiento. Y que dependiendo del caso, se puede componer de 1 a 3 árbitros. Al final, para que pueda desempeñarse cada uno de esta composición vinculado con árbitros y mediadores,
pues deben de hacerlo a través de 4 grandes principios. Tienen que ser objetivos, tienen que tener independencia, tienen que ser imparciales y tienen que estar sujetos al código del Tribunal Arbitral del Deporte, que existe un código específico, muy bien, y que estas designaciones se realizan cada 4 años. Para poder ser abogado que se encargue de estar integrado como árbitro o mediador en el TAS, es de lo más difícil que existe en el mundo, vinculado con los especialistas en derecho del deporte. Muy bien. ¿Cuáles son estas funciones? Pues al final tienen distintas maneras en cómo servir el TAS, ¿no? En este caso, el primero es a través del arbitraje, muy bien, y que bueno, este arbitraje tiene resoluciones muy específicas que se ejecutan y que tienen obligación. Otra forma es la mediación. Cuando nos encontramos que existe alguna controversia, existen mediadores especializados que se encargan en que se pongan de acuerdo las personas que tienen alguna divergencia, que no están de acuerdo, para que puedan coincidir en uno o varios puntos y que no tengan que llegar, digamos, que a pelearse a nivel internacional. También el TAS se encarga en fungir como órgano consultivo. Y en este caso, como órgano consultivo, es que las distintas federaciones, que los distintos organismos internacionales le pueden consultar al TAS algo que no conozcan vinculado con derecho del deporte y qué es lo que posiblemente debería de suceder. Y algo muy importante que muy poca gente conoce. El TAS, en la mayoría de los principales eventos deportivos internacionales, está involucrado. Por ejemplo, tiene distintos tribunales donde ejecuta sus acciones de manera inmediata, que se le denominan tribunales ad hoc, o en este caso específicos en la materia. ¿Dónde? En los Juegos Olímpicos. Hay tribunales específicos para que se pueda resolver alguna circunstancia en menos de 24 horas, en algunos casos hasta en menos de horas, porque hay deportes donde se tiene competencia en la mañana y tienes que volver a competir a mediodía y posiblemente a competir en la tarde o en la noche. Ustedes lo conocen muy bien. Vamos a pensar en taekwondo, donde puedes tener una pelea en la mañana, otra en la tarde y tal vez hasta estás teniendo la final en la tarde, noche o al día siguiente. Y que tal vez hay un problema y que se tiene que resolver en horas. Muy bien. Sí, el TAS tiene distintos tribunales pequeñitos en los Juegos Olímpicos, en los Juegos, por ejemplo, del Commonwealth o cualquier evento similar internacional a través de procedimientos sumarios, que son procedimientos sumarísimos, o sea, muy rápidos, expeditos, de alta precisión y de alta ejecución. Muy bien. Sí, esto es algo que mucha de la gente no conoce de lo que sucede en un mundial de fútbol, soccer, en los campeonatos internacionales. ¿Cómo es que alguien puede tener digamos, un caso o se puede llevar algún caso a el TAS? Pues bueno, se tiene primero que legitimar del por qué tú puedes estar realizando o proponiendo algún procedimiento de apelación o de mediación en el TAS y se le llama a través de una legitimación activa y pasiva, ¿no? En este caso son las personas o organismos deportivos que tienen capacidad de interponer, insisto, algún recurso como de apelación o de mediación. ¿Quiénes son? Pues los atletas, los deportistas, los clubes deportivos, las federaciones deportivas, los patrocinadores, las entidades de organización de eventos deportivos, las campañas de telecomunicaciones, los organismos deportivos estatales, por ejemplo, en México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ¿no? En el caso de otros países, sus distintos ministerios del deporte. Y ambos, me refiero a las partes, se someten a un sometimiento, se le llama express en el TAS porque se busca que sean muy rápido, donde existen distintas cláusulas que tienen que cumplir para que puedan estar involucrados en estos procesos de apelación o de mediación.
Y prácticamente para poder terminar esta exposición, existen distintos idiomas donde pues uno puede estar involucrado en estos procedimientos del TAS, que de manera formal estaba primero el francés y el inglés. Y el día de hoy, ya como lengua muy importante, el español. Tiene hace poco que se integró el español. ¿Por qué? Porque existe mucha controversia en todos estos países de habla hispana que tenemos en el mundo. Muy bien. Pero también, si se ponen de acuerdo las partes, pues existen otras posibilidades. Si tal vez ese juicio en el TAS pues se realiza, vamos a pensar en japonés o en ruso o en cualquier otro idioma. Muy bien. Y que las representaciones que se tienen en estos espacios, pues existen la oportunidad que se puede realizar de manera personal, o sea, puede ir de manera directa el atleta, el presidente de federación, etcétera, etcétera, y no necesariamente un especialista o un no letrado en la materia, ¿no? O sea, puede acudir cualquier persona. Pero también la recomendación es que acudan con un abogado especialista en derecho del deporte. Eso es lo mejor. Y que al final el principal procedimiento que se ejecuta en el TAS es el de arbitraje y que tiene un procedimiento ordinario con pasos muy específicos y también tiene el procedimiento de apelación. Muy bien. Que nos lleva también a otras dos posibilidades, que es el de mediación, ponernos de acuerdo para no pelearnos, o también las cámaras ad hoc. Me refiero a en estos eventos internacionales que son muy rápidos, como los Juegos Olímpicos, como un mundial de fútbol, soccer, y que se requieren resolver temas de manera inmediata. Y que bueno, yo quiero agradecer en verdad muchísimo al buen Hilder esa oportunidad que me dio de compartir este tema vinculado con derecho del deporte y que quiero dejarles como reflexión que esto es algo que nos compartió en su momento Aristóteles. La ley es orden y una buena ley es un buen orden. Y que este es el principio de cualquier organización social en el mundo y que no está limitada en el deporte. Si nuestras leyes en el deporte son mejores, seguramente nuestro orden en el deporte será mucho mejor. En verdad, muchas gracias a todas y todos los que estuvieron aquí presentes. Les quiero dejar mi correo electrónico que está aquí plasmado. Inclusive pueden realizarle una captura, ya sea rápida con su teléfono celular o cuando les comporta Hilder la presentación en mi correo electrónico, joffreyrecoder@gmail, a través de mi contacto por WhatsApp. Pongo aquí dos posibilidades porque en algunos países como que agarra alguna forma y en otros no, pero el principal es en WhatsApp, es el más 52 55 35 14 67 59 y en algunos casos se tiene que plasmar el más 52 1, o sea, más 521 55 35 14 67 59. También me pueden leer en la página web del Deporte No Descansa, que es www.eldeportenodescansa.com.mx. También en las distintas redes sociales del Deporte No Descansa, en Facebook, El Deporte No Descansa, en Twitter, @El Deporte No Descansa, en Instagram, @El Deporte No Descansa, y sí, mis redes personales, en Facebook, Doctor Joffrey Recoder Renteral, así me encuentran, en Twitter, @Joffrey Recoder, y en Instagram, @Doctor Joffrey Recoder. En verdad, muchas gracias por permitirme estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Ha sido un encanto y sobre todo que me hayan permitido compartir este interesante tema vinculado con el derecho del deporte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi profe. La verdad, queda uno impresionado, profe. Gracias a Dios, estoy cerrando ya la penúltima sección con todos los juguetes. Profe Francisco, cuénteme, ¿qué tal se sintió? ¿Cómo le pareció esta disertación de nuestro querido profe Joffrey? No, muy interesante. Oh, agradecido porque la verdad hay cosas que no desconocíamos y es muy importante tener en cuenta todas estas cosas que son de beneficio para nosotros, conocimiento para saber también cómo actuar y pues
y nos incentiva a seguir investigando sobre el tema. Excelente. Profe Carlos Alberto Ramírez, ¿qué nos dice? Carlos Alberto, no sé si esté por ahí, profe Carlos Alberto Ramírez, ¿está o no está? No, profe, sí, profe, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se sintió en esta conferencia? Oh, muy bien, gracias a Dios. De todo, de lo que yo le digo, cada día uno aprende más, ¿no? Muy elegante y me pareció muy bien con los dos profesores. Excelente. Profe Jimmy Cuero Nieva, ¿qué nos dice? Profe Jimmy. Hola, profe. Una clase muy interesante. La verdad que pues, nos da unas herramientas que nos van a ayudar pues en la hora de que tengamos algún inconveniente y que pues nos deja una enseñanza más para pues seguir investigando más sobre este tema, que pues aquí en Colombia a veces se pasan cosas que a veces son como injusticia. Entonces esto nos va ayudando pues a ir aclarando estos temas y ir adquiriendo más conocimiento día más. Muy bien, bueno, lamentablemente la profe Patricia creo que no ha podido solucionar los problemas con la internet donde ella vive, tiene muchos compliques. Pero el último comentario para cerrar, profe Byron Monilla. No, mira, realmente muy bueno el tema, fantástico, porque desafortunadamente esta es una parte débil que tenemos los entrenadores y es que no manejamos mucho lo que es la normatividad del deporte, donde podemos obtener grandes beneficios, donde podemos obtener, de acuerdo a la reglamentación deportiva, situaciones que van a beneficiarnos y no la conocemos. Entonces, esto es, digamos, un impulso para nosotros ir poco a poco ahondando en este tema y poder mejorar las capacidades que tenemos para aportar a nuestros deportistas. La profe Patricia nos dice muchas gracias, muy buena ponencia. Profe, la sacó del estadio, profe. Estamos muy felices y contentos con esta mañana, terminando ya 12:15. Agradecerle enormemente, vuelvo y le reitero, usted para mí ha sido la persona que permitió que esto fuera realidad, que este sueño que tuve alguna vez de poder ofrecer un técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes 100% virtual, se hiciera realidad. No me creían y yo dije, sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer y estamos capacitados para eso. Entonces, profe, de verdad que gracias, mi Dios se lo pague. Una hermandad muy grande que hemos consolidado. Igualmente usted sabe que cuenta conmigo, cuenta con el PONAO, cuenta con Sport Internacional, cuenta con todas las organizaciones que estamos ahí dándonos la mano y siempre apoyando al otro sin esperar nada a cambio, solamente por el solo hecho de llevar conocimiento, llevar sabiduría y llevar toda esa experiencia a nuestra labor profesional. Yo de verdad feliz y dichoso, profe. Regálenos el mensaje final para cerrar esta clase con broche de oro, profe. Muchas gracias a todas y todos. En verdad es un gusto encontrar esta oportunidad nuevamente de compartir con la gran hermandad del deporte, pues algunos conocimientos y experiencias que he tenido, digo, esta gran oportunidad de adquirir a lo largo de mi vida, tanto personal y profesional. Y recuerden esto, me gusta siempre cerrar con esta frase: el deporte no descansa. Y esta es una realidad cada día mucho más patente en el mundo. Cuando nosotros estamos durmiendo, hay deporte en otra parte del mundo. Y que tenemos que estar actualizándonos, perdón, en cada momento, porque este gran mundo del deporte no tiene stop, no, pues no se detiene, seguimos avanzando. Muchas gracias. El deporte no descansa. Excelente, profe. Esa frase la tenemos ahí enganchada. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Voy a cerrar en este momentico ya la grabación.